Bien, amigos televidentes, tenemos el enlace vía Zoom con el doctor González. Buenos días, doctor. ¿Me escucha? Tenemos problemitas con... Audiencia. Bienvenido, doctor, bienvenido. Queríamos ver si ya teníamos cargado el video sobre el supuesto, es decir, lo que ha preparado el SINAPRED en un video sobre la tragedia que podríamos enfrentarnos en este ejercicio nacional multiamenaza, ¿verdad? El cuarto del año, debemos decir, hay que repetir, cuarto del año, es decir, porque se han venido realizando durante los últimos años y esto le ha dado, digamos, al pueblo de Nicaragua, a todos nosotros, nos ha dado la posibilidad de conocer y entender mejor y enfrentar mejor situaciones inesperadas a propósito del 50 aniversario del terremoto. Cuando esté listo el video, ustedes me avisan. Yo quisiera que el doctor González nos hablara un poco de esta efeméride. Estamos hablando de 50 años. Ayer la compañera vicepresidenta Rosario Murillo hacía referencia a ello, que estamos mejor preparados en relación, y ustedes también han puesto una viñeta que habla de la forma en la que estábamos hace 50 años, es decir, los que sobrevivimos al terremoto, en qué situación estábamos casi desamparados, ¿verdad? O con poco conocimiento, poca organización, y en relación ahora, pues la situación ha cambiado. Doctor, ¿nos puede hacer una remembranza de estos 50 años del terremoto y cuáles son los aspectos que se pueden comparar? Bienvenido. Buenos días, Alberto. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también a todo nuestro pueblo. Tal como tú decías, hace 50 años, un 22 de diciembre de 1972, lo describiste muy bien. Los nicaragüenses nos fuimos en la noche a descansar sin imaginarnos lo que iba a ocurrir en esa madrugada. Yo creo que 50 años son muy importantes en la vida de un país, pero cuando se tocan temas como esto, quizás lo relevante son algunos aspectos que me gustaría señalar. Primero, en efecto, casi siempre cuando nos recordamos del terremoto, casi siempre nos recordamos del evento natural, del evento geológico. Y eso es importante porque hay que tenerlo presente en la memoria histórica. Todos los nicaragüenses tenemos que tenerlo presente. Pero es muy relevante muchos aspectos de lo que implicó ese evento. Por un lado, el enorme impacto humano que se describe primero por la cantidad de muertos, ¿verdad? Que 10.000 ha sido una cifra que se ha señalado, pero en efecto no hay un dato preciso, probablemente fueron más, ¿verdad? Sin embargo, es un aproximado que algunos organismos hicieron una vez que estuvieron en Nicaragua apoyando la situación dramática en que quedó no solamente el pueblo de Managua, sino yo diría prácticamente todo el país. Pero detrás de esa cifra también hay una cantidad de nicaragüenses que quedaron heridos, lesionados, el impacto psicológico que tuvieron niños, adolescentes, en fin, gente que en ese momento vivió esa tragedia de manera muy dramática y que en muchos casos, como hemos escuchado algunos testimonios, hasta hoy, ¿verdad? Hay personas que inclusive me han dicho que tienen en su familia miembros que a medianoche se despiertan, no saben por qué, pero lo más probable es que eso tiene que ver en el hilo de su vida con ese momento que vivieron, especialmente ese momento que vivieron los Managua y con mucha mayor razón aquellos que estuvieron en la zona céntrica de la ciudad, ¿verdad? Que fue donde el impacto se sintió de manera más dura. Pero también hay que recordar que detrás de todo el evento también hubo toda una tragedia económica, social, que dejó a miles y miles de nicaragüenses sin hogar, sin vivienda, sin sus pocos enseres, ¿verdad? Porque después del terremoto, el colapso de miles de viviendas que cayeron en minutos, edificios que cayeron en segundos, ¿verdad? Estuvo también la destrucción de todo lo que había sido la construcción de toda una vida, de muchas familias, ¿verdad? Sus enseres, todo lo que tenía
y que había logrado acumular en su vida se fueron en segundos. Y no solamente por el terremoto, sino también por los efectos, digamos, que se vieron, los incendios, que fue uno de los eventos más dramáticos. Hemos escuchado recientemente algunos testimonios que nos decían que eso a los minutos ya se miraban las llamaradas en el centro de Managua, en el mercado San Miguel, en lo que fueron los principales mercados de nuestra capital. Gracias. Eso representó un golpe enorme para la economía familiar, para la economía social. Hay que recordar que Nicaragua tenía una enorme concentración de lo poco que había de economía en la capital. Y luego hay que hablar también de lo que significó la salida de miles de nicaragüenses fuera de Managua, buscando refugio, buscando familiares, familias que en el interior del país los recibieron, pero que no estaban preparadas para poder hacer eso de momento, de manera ágil, ¿verdad? Y en unas condiciones bastante difíciles. Entonces, realmente, cuando hablamos del terremoto de Managua, hablamos de un evento natural, pero todo un evento social, ¿verdad? Que tiene impacto humano, que tiene impacto social, impacto económico, ¿verdad? Y que afectó prácticamente a todo el país. A pesar de ello, se pasaron más de 30, 40 años en que prácticamente no se hizo mucho, no se hizo prácticamente nada. De hecho, lo que ocurrió en los días subsiguientes, los meses subsiguientes, es que se cercó el centro de Managua, se sacaron los escombros, ¿verdad? Mucha gente que quedó en la calle, por decirlo de forma muy clara, tuvo que refugiarse y quedaron viviendo en los escombros por muchos años, ¿verdad? Y sin embargo, el régimen que estaba en ese momento, a pesar del impacto que se tuvo, ¿verdad? Que también ahí se destruyó lo poco que había de respuesta, de apoyo a la familia. Hay la fotografía de la estación central de bomberos, cómo quedó destruida, ¿verdad? Cómo quedó destruido el hospital de Managua, el Retiro, ¿verdad? Prácticamente lo poco que había de atención sanitaria se destruyó en asuntos de minutos y pasaron muchos años, ¿verdad? Para poder recuperar algunas de esas capacidades en el país y en el campo específico, digamos, a pesar de que los estudios demostraban de que la probabilidad que se diera un nuevo terremoto estaba latente y sigue latente. Sin embargo, no hubo preocupación por comenzar a preparar a la población, por crear mecanismos, instituciones que desarrollaran, digamos, las posibilidades de darle mejores capacidades a la población de cara a estos eventos. Hay que recordar que la capital está atravesada por más de 10 fallas que con alguna frecuencia nosotros registramos, INITER registra, ¿verdad? Que existen eventos telúricos de distinta magnitud, lo cual nos dice que estamos sobre un polvorín, ¿verdad? Sobre un terreno minado en el cual esas fallas en cualquier momento pueden activarse y frente a lo cual tenemos que estar sumamente preparados. Tuvo que venir la revolución, tuvo que venir, digamos, el Frente Sandinista en sus distintos momentos y más intensamente desde 2007 para acá, para poder comenzar a pensar con mucha seriedad, con mucha responsabilidad sobre este tema de los fenómenos naturales, de cómo asegurar que las personas, que las familias, que las comunidades tengan mecanismos que garanticen su seguridad, su tranquilidad, y prepararlos, organizarlos para comenzar a estar listos frente a cualquier eventualidad. Después del 2007, uno de los mandatos de nuestro presidente, aparte de desarrollar distintos aspectos que tienen que ver con la seguridad ciudadana, como son la salud, como es la educación, como es la vivienda, el trabajo, etcétera, etcétera, uno de los principales ejes que ha sido de nuestra política desde el 2007 para acá ha sido precisamente desarrollar un sistema nacional de prevención, atención y mitigación de desastres, cuyo eje central ha tenido como epicentro precisamente desarrollar una cultura de prevención en la población, desarrollar una línea de mecanismos organizativos,
desde el barrio, desde la comunidad y prácticamente desde el hogar y en todos los ámbitos de la vida del ciudadano para crear condiciones para enfrentar este tipo de fenómenos naturales. En ese contexto y en medio del desarrollo de un conjunto de estrategias que hemos venido implementando en estos años, capacitaciones de líderes comunitarios, capacitaciones de brigadas de primeros auxilios, de rescate, etcétera, tanto en las comunidades como en el sistema educativo, también se ha venido desarrollando todo un sistema sólido institucional, ¿verdad?, que por un lado monitorea permanentemente los fenómenos naturales, como es el caso del INITER, ¿verdad?, el desarrollo de instituciones consistentes, como es hoy los Bomberos Unidos de Nicaragua, que están prácticamente en todo el país, ¿verdad? Se han desarrollado unidades de bomberos en más de 160 municipios del país, ¿verdad?, que hoy están no solamente listos para atender cualquier evento que tenga que ver con incendios, sino que también son parte de ese proceso de preparación de las comunidades, de las brigadas, etcétera, para hacer un país cada vez más seguro. Igualmente, instituciones como el Ejército, ¿verdad?, cuyas especialidades cada vez más han venido entrenándose, articulándose para poder atender y servir de respaldo y de apoyo a los esfuerzos familiares y comunitarios para enfrentar todas estas situaciones. Una Policía Nacional, ¿verdad?, que ha venido entrenando a su personal, no solamente en las tareas propias de su especialidad, sino también entrenando personal para poder estar atenta a todo lo que tiene que ver con situaciones de emergencia. Hoy tenemos un Ministerio de Salud que no solamente trabaja, ¿verdad?, cotidianamente en fomentar buenos hábitos y fomentar salud, sino que también está preparado, organizado para poder responder rápidamente ante cualquier situación de emergencia provocada por fenómenos de esta naturaleza. En fin, ¿verdad?, todas las instituciones de gobierno han venido desarrollando distintos mecanismos que permiten hoy que estén de cara no solo a sus particularidades y su especialidad, sino también a estar atentos a tener planes de respuesta, planes contingentes que permitan de forma articulada hacer, ¿verdad?, que el pueblo de Nicaragua hoy cada vez sea digamos, y esté más seguro. Igualmente, los gobiernos locales, las alcaldías, hoy tienen una capacidad de respuesta, de atención a fenómenos naturales, a cualquier situación que se presente. En fin, hoy Nicaragua cuenta con un sistema que ha venido articulando desde las comunidades, desde los ámbitos institucionales y locales, ¿verdad?, todo un esfuerzo nacional que se expresa luego en planes de respuesta que se ponen en práctica, como tú bien decías, en los 4 ejercicios nacionales que hacemos cada trimestre, ¿verdad?, y que venimos desarrollando de cara a los distintos fenómenos naturales. Precisamente una de las formas, uno de los elementos de la conmemoración de este 50 aniversario del terremoto de Managua va a ser lo que tú también ya señalabas, ¿verdad, Alberto? El ejercicio, el 4º ejercicio nacional, ¿verdad?, que está de cara a este fenómeno tan destructivo como es el tema de los terremotos, ¿verdad?, que tiene distintas expresiones, ¿verdad? Por ejemplo, en las zonas costeras tiene la expresión en algunas ocasiones, y ya vivimos en 1992 la experiencia de un tsunami, pero que también los fenómenos telúricos tienen sus expresiones, ¿verdad?, no solamente en la zona del epicentro, como fue en el caso del terremoto de Managua, sino que también en la periferia y provoca en algunas zonas montañosas, en una zona de volcanes, como es, digamos, la zona del Pacífico de Nicaragua, donde se pueden producir deslizamientos que pueden afectar a las poblaciones. Precisamente el día de hoy, ¿verdad?, vamos a trabajar sobre esa idea, ¿verdad?, una hipótesis. Doctor, quisiera ahí interrumpirle un poquito. Me permite ir a la pausa y cuando regresemos quisiera transmitir el material que ustedes han preparado, de cuál es el supuesto, y después usted hace, ¿verdad?, las explicaciones necesarias de cómo transcurrirá esta mañana el ejercicio. ¿Le parece? ¿Está de acuerdo? Excelente. Vamos a la pausa y volvemos con el video. Vamos.
Bueno, doctor, me ha dejado usted sin palabras, ni quiera Dios. Este supuesto sí que está, como decimos, muy, sería una catástrofe. Adelante, doctor. Alberto, en efecto, estos materiales que pretenden ser lo más educativo posible, te llevan a que penses en que la naturaleza tiene su propia dinámica, sus propias reglas, y lo que a nosotros nos compete es comprenderla, entenderla, ¿verdad? Es muy importante, especialmente las nuevas generaciones que no han vivido situaciones, inclusive hay que pensar, hasta los niños ni siquiera han vivido, algunos de ellos, el terremoto que tuvimos en el 2014 en Nagarote. ¿Y por qué aparece, por ejemplo, en este video hasta la posibilidad de que pueda haber un tsunami desde el lago de Managua? Porque es una tiene volcanes a la orilla que en algún momento su desplome, ¿verdad?, podría provocar que esa masa de agua salte, ¿verdad? Hay que recordar el lago de Nicaragua, son 8.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Tiene dos hermosos volcanes al centro, y nuestras nuevas generaciones tienen que estar claros que detrás de la belleza también existe los riesgos, ¿verdad? San Juan del Sur es una zona muy linda, preciosa, ¿verdad? No hay duda, se disfruta, pero no hay duda que es una zona muy baja, está muy propensa a que si se produce un tsunami, a que se vea afectada, y esas poblaciones tienen que estar preparadas. Entonces, la idea es, ¿verdad?, de que vayamos aprendiendo a poder comprender mejor la naturaleza, de tal manera que inclusive pues no nos sorprendamos, sino que sencillamente pensar, y ahora cómo me preparo, cómo me organizo, ¿verdad? Y ese es tanto, digamos, la intención de ir haciendo que estos materiales, que al final también son materiales educativos, nos sirven, ¿verdad?, para crear estos escenarios con los cuales vamos a trabajar el día de hoy en este cuarto ejercicio. Quiero decirte, por ejemplo, que a la luz de esta idea, que es una idea nacional, que si te fijas, tiene distintas expresiones dependiendo de la zona, el Pacífico, el centro, inclusive el Caribe, ¿verdad?, pues tendrá también en cada comunidad, en cada barrio, una expresión. La pregunta es cómo esos fenómenos pueden las viviendas, cómo puede impactar a la familia, a las comunidades, y entonces cómo reaccionar. Y eso es lo que estamos incluyendo, digamos, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, ese condicionamiento que tenemos que tener a saber responder a estas circunstancias. Quiero darte algunas cifras de lo que vamos a ver hoy en este cuarto ejercicio. Hasta ayer al mediodía teníamos reportes de más de 5.000 escenarios que a la luz de este supuesto se están preparando a nivel nacional, ¿verdad? Escenarios desde aspectos muy pequeños de desplome de vivienda, incendios de vivienda a la luz de lo que fue el supuesto terremoto en las comunidades costeras, ¿verdad? Desplome de viviendas por la entrada del mar, en fin, y cómo las comunidades tienen que buscar cómo rápidamente evacuar para no ser impactados por las olas que se van a producir, producto, digamos, de este fenómeno natural. Igual en las zonas montañosas, ¿verdad?, la posibilidad de deslizamiento. Entonces hay escenarios reales, hay familias que en términos reales están expuestas a la posibilidad, ¿verdad?, de que pueda darse un deslizamiento donde viven, de tal manera que tienen que estar sumamente preparadas. Nosotros vamos a ver este día más de 5.000 escenarios, ¿verdad?, muchos de ellos mediáticos. ¿Y por qué la idea de mediático? Es porque también nos permite divulgarlo, lo que se está haciendo, y de esa manera también aprendemos una comunidad de otra de cómo prepararnos mejor. Y por otro lado, posteriormente también podemos evaluar cómo fue que actuamos, cómo fue que reaccionamos, y todo eso cuando lo grabamos, cuando lo filmamos, aparte de darlo a conocer, también nos sirve para posteriormente evaluar nuestras capacidades. Tenemos la participación hasta el momento inscrita más de 3.000 brigadas, ¿verdad?, a nivel nacional, con 10 miembros, hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes,
personas mayores que han venido entrenándose y que desde los barrios van a estar acompañando a la familia en este ejercicio y que son muy importantes. Incluso grupos religiosos, iglesias, ¿verdad?, que se van a sumar el día de hoy al ejercicio. Tenemos registrados más de 300 iglesias que se han reportado que con sus miembros, con su feligresía, van a participar en el ejercicio. Centros comerciales, ¿verdad?, zonas francas que van a incorporarse en este ejercicio. Instituciones, tenemos a nivel nacional más de 1000 instituciones en distintos tamaños y dimensiones cuyo personal va a participar en el ejercicio, ¿verdad? Tenemos la invitación de que los estudiantes, como están de vacaciones, van a estar incorporados en sus barrios, en sus comunidades. En fin, esperamos que a nivel nacional más de 600.000 personas se van a estar moviendo alrededor de este ejercicio, con distintos papeles, con distintos roles, unos viviendo dramáticamente la situación, otros cooperando, ¿verdad?, a través de las formas solidarias en que se han venido organizando para atender a la población, ¿verdad? Las instituciones, ¿verdad?, los bomberos, la policía desplegada, el ejército, ¿verdad?, en fin, el Ministerio de Salud. Y quiero mencionarte que aquí en el caso de Managua, aquí en la zona de Chico Pelón, van a reunirse varias instituciones a nivel nacional que van a desarrollar prácticas un poco más especializadas. El despliegue, digamos, el montaje de un pequeño hospital de atención, ¿verdad?, que hay que tenerlo listo por cualquier situación en Managua. Claro. El despliegue de instituciones para dar respuesta, digamos, a los servicios, a la atención de la población, un centro de mando, ¿verdad?, donde se van a articular las instituciones de Managua para poder atender la circunstancia que se dio a nivel nacional. Entonces vamos a tener todo un dinamismo a nivel nacional a partir de las 10 de la mañana en que se suenen las sirenas, ¿verdad?, en que estamos listos para poder activar esto. Pero quiero insistir que esto no solamente es el día de hoy, ¿verdad? Tenemos más de 2 meses de venir trabajando con las comunidades, actualizando los protocolos, revisando la organización, revisando las actuaciones, fijándonos mejor, ¿verdad?, cuáles son las viviendas que frente a terremotos son más frágiles y cuáles son las familias que habría que estar listos a la hora de una situación real para poder responder. Esa es más o menos la dinámica y por eso la importancia de tener un supuesto, ¿verdad?, a nivel nacional que sirve como referencia, ¿verdad?, más lo que conoce, ¿verdad?, las comunidades, lo que se tiene en los planes municipales de respuesta para poder trabajar de manera más articulada esta mañana en el ejercicio nacional. Claro que sí, doctor. Bueno, también yo me he fijado que en edificios del sector privado, no solamente el público, también la gente hace su ejercicio, suena la alarma, la gente baja, ¿verdad? Que digamos que es porque en las alturas se siente más el movimiento telúrico. Y ahora quería preguntarle, ¿este supuesto de 7.8 es posible en Nicaragua, doctor? Alberto, la magnitud, me refiero a la magnitud, ¿verdad? Alberto, eso está en el marco de las probabilidades. Si tú quieres decir, ¿verdad?, aunque sea un medio por ciento de probabilidad, pero está en el marco de las probabilidades. Correcto. Y nosotros trabajamos con esas referencias porque, te lo digo con franqueza, tenemos que prepararnos para las situaciones más dramáticas, ¿verdad? Porque eso nos lleva a pensar en todo el impacto que eso significa. Y eso significa también tensionar, ¿verdad?, el cómo respondemos, en cómo estamos organizados. Por ejemplo, detrás de todo esta movilización ciudadana que hoy vamos a tener en el ejercicio, hay todo un tinglado institucional, comunicaciones, ¿verdad? Sistemas de respuesta para muchos de los aspectos del trabajo institucional, y nosotros tenemos que pensar en las situaciones más dramáticas. Por ejemplo, recordemos lo que pasó en el 72, ¿verdad? Prácticamente Managua se quedó sin agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente se fracturó todo el sistema de distribución de agua. Entonces tenemos que prever una situación extrema para poder estar listos a cómo vamos a responder a esa situación. No basta con que el Ministerio de Salud, ¿verdad?, se prepare para dar su atención especializada a la población. La pregunta es,
¿Y cómo el Ministerio de Salud va a tener energía? ¿Cómo el Ministerio de Salud va a tener agua? ¿Verdad? Que son elementos fundamentales para su operación, para su funcionamiento. ¿Cómo se va a garantizar la seguridad, ¿verdad? Del montaje, ¿verdad? Del orden con que los hospitalitos que se monten a la hora de una emergencia trabajen de manera adecuada? ¿Cómo tenemos que prepararnos, verdad? Porque un fenómeno telúrico extremo, ¿verdad? Y ya lo vimos con este Iota, ¿verdad? Nos va a destruir escuelas. Entonces la pregunta es, no solamente hay que pensar en el día y al día siguiente, el sistema educativo, ¿verdad? Tendrá que restaurarse. Entonces tenemos que tener ya visualizado cuáles son aquellas infraestructuras que podrían o no soportar un 7.8, ¿verdad? Porque entonces eso ya nos hace prever, y eso es parte de los planes, ¿verdad? Porque la respuesta no es solo la respuesta inmediata, es la respuesta que luego continúa, ¿verdad? A como lo hicimos en este Iota, ¿verdad? Como el MTI tiene que prever, ¿verdad?, que algunos puentes se nos desplomen. Si tú te fijaste en la hipótesis, se habla que se caen algunos puentes, sí, claro, ahí sobre el río Tipitapa. ¿Qué importancia tienen los puentes del río Tipitapa? Es prácticamente lo que nos une con todo el centro y el norte del país. Entonces, esa es una arteria importantísima para la actividad económica. ¿Qué pasa si en la carretera panamericana, ahí en Rivas, a como aparece en la hipótesis, algunos de esos puentes producto del fenómeno se deterioran, se desploman, ¿verdad? Entonces, tenemos que prever esas circunstancias. Algunas personas dicen, bueno, son muy exagerados, pero es que la pregunta es, si no te preparas para situaciones dramáticas y pensás que la cosa va a ser sencilla, Alberto, eso precisamente es lo que lleva a que después, ¿verdad?, la población tiene problemas para volver a recuperar su vida, su actividad económica, y nuestro gobierno, de manera muy responsable, prefiere trabajar con escenarios de ese tipo porque nos permite irnos preparando también para muchas circunstancias. Cuando el ejército dispone todas, más allá, digamos, de la defensa civil, sus distintas especialidades, es porque en esa situación dramática, en algún momento va a movilizar la naval, va a movilizar la Fuerza Aérea, va a movilizar sus medios. Cuando la policía dispone todo su personal y no solamente el cuidado, ¿verdad?, frente a un evento, se está preparando para poder atender situaciones extremas que van a requerir mucha seguridad ciudadana, mucha tranquilidad, pero también mucho apoyo y respaldo para la población. Por eso, digamos, la hipótesis te lleva a que pensemos en esas circunstancias, en qué es lo que puede ocurrir como producto del evento. Por eso es importante pensar en el evento, pero pensar sobre todo en sus distintos impactos. Y ya no digamos el impacto humano, ¿verdad?, que es el más importante, frente al cual comenzamos que la persona, que la familia, que la comunidad esté preparada, pero también que las instituciones estén atentos a apoyar inmediatamente a la familia y a la comunidad para poder asegurar la vida, que eso es vital, fundamental, ¿verdad?, garantizar que no nos vuelva a ocurrir, ¿verdad?, un 72, un 23 de diciembre de 72. Aquí no puede darse otra vez una circunstancia como esa. Aquí no puede darse una situación como el Casita, ¿verdad?, 3.000 muertos. No puede darse esa circunstancia. Tenemos la posibilidad, y esa es la voluntad política de nuestro presidente, el comandante Daniel, de la compañera Rosario, ¿verdad?, de trabajar intensamente para eso. Ese es el compromiso que tenemos todos los servidores públicos de estar ahí preparando a la par de la población toda esta forma de responder de tal manera que podamos salir adelante, ¿verdad? Aquí no puede volver a haber otra circunstancia como el terremoto del 72 o el Casita. Eso es bien importante. Y ya hemos visto que ese es el camino correcto. Supimos responder en este Iota, supimos responder en el terremoto de Nagarote, supimos responder recientemente frente a Julia. Entonces, la clave está, ¿verdad?, seguir fomentando el protagonismo, seguir fomentando la solidaridad entre los nicaragüenses, seguir trabajando la organización, la preparación, la comprensión y la respuesta oportuna de las instituciones en apoyo y acompañamiento a la persona, la familia y la comunidad. Le agradezco, doctor. Gracias por haber estado con nosotros y bueno, las alarmas sonarán a las 10 de la mañana de este día, en la víspera del 23 de diciembre. Recordemos que apenas 29 minutos iniciaba el
día 23 de 1972, Managua estaba siendo sometida a una de las más grandes calamidades que hemos sufrido en el país. Muchas gracias, doctor. Le agradezco. Gracias por su atendernos. Y nosotros vamos a ir a la pausa. No se vayan, que ya regresamos. Ya volvemos.